Bien, entonces en esta clase vamos a ver este ejemplo que todavía no es viga Gerber, no es una viga simple con dos voladizos. Pero el cargamento de esta viga hace que se produzcan dos momentos máximos. ¿Ok? Un momento máximo bajo una carga distribuida triangular y otro bajo una carga distribuida rectangular. Entonces, el problema que tenemos nosotros a la hora de cursar isostática 2 es el cálculo de los momentos máximos, especialmente cuando se trata de un momento máximo que se encuentra debajo de una carga distribuida triangular, ¿no? Como es este caso. Entonces, es por eso que veo importante saber resolver este ejercicio, ¿no? Además, una curiosidad de este ejercicio es que, por lo general, o al menos en mi semestre, en la materia de mecánica de materiales uno, el primer día de clases el ingeniero da un examen de diagnóstico. Obviamente no dice que lo resuelvan, solo dicen que si pueden resolver esto, están bien preparados para mecánica de materiales uno, ¿no? Entonces, ese ejercicio en mi semestre fue este, ¿no? Que además de tener que diagramar los momentos y cortantes, había que calcular la inercia de una sección, ¿no? Suponete que era una sección así, una sección T. Entonces había que calcularse ISO 1 para para recordar cómo calcular la inercia respecto al eje X, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es un examen de diagnóstico para mecánica de materiales uno. Obviamente, como es de diagnóstico, no tiene nota, pero es más interesante, ¿no? Que un ejercicio así pueda causar algunos problemas a la hora de diagramarlo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, es el ejercicio número 6 que vamos a ver de vigas simples, que tiene este tiene dos voladizos, ¿no? Una acá y otra acá. Entonces, vamos a determinar los diagramas de fuerzas internas, ¿no? Los generales, lo correcto es decir fuerzas internas, de la siguiente viga simple. Bien, entonces primero vamos a hacer el cálculo de reacciones, ¿ya? Venimos acá, uno, cálculo de reacciones. Bien, listo. Entonces vamos a hacer el cálculo de reacciones. Entonces esto es algo ISO 1, no vamos a redundar mucho al respecto. Entonces no vamos a indagar mucho al respecto, perdón. Tenemos tres incógnitas, vamos a hacer sumatorio de momentos en 2 para que me quede únicamente esta incógnita. ¿Ya? Si hacemos eso, vamos a tener acá sumatoria de momentos en 2 igual a cero. Y comenzamos a sumar todos los momentos que hay. Fíjense que primero vamos a sumar el momento puntual, horario, es decir, más 4. 4. Bien. Luego, el momento que me produce la reacción del apoyo de la carga rectangular me gira en sentido antihorario, ¿no? Y su brazo de palanca es toda esta distancia, ¿cierto? Toda esa distancia pues va a ser la mitad de su base, que sería 1,5, ¿no? Porque todo esto es 3 y hasta acá 1,5. Más este otro pedazo, más 2. Entonces aquí vamos a tener menos 3 por su base, que es 3, por su brazo de palanca, que sería 1,5, más 2. Y bueno, ¿qué más? Ahora la carga distribuida triangular. ¿Qué pasa con la carga distribuida triangular? Recuerden, para una resultante de la carga distribuida triangular, su resultante se encuentra ubicada a un tercio del lado mayor del triángulo y a dos tercios del lado menor. ¿Bien? Es decir, que la resultante se encuentra acá. Casualmente da justamente en el apoyo, ¿no? Porque toda su base es 3. Un tercio de 3 es uno y dos tercios de 3 es 2, ¿verdad? Entonces su resultante se encuentra aplicada acá. Por lo tanto, la resultante está aplicada sobre el centro de momento, por lo cual no tiene brazo de palanca. Sería la resultante por cero, lo cual daría cero. Entonces me queda únicamente la incógnita, que la estoy suponiendo hacia abajo. Entonces va a girar en sentido horario. Más vertical en 4 por su brazo de palanca, que sería 4, igual a cero. Bien, entonces despejemos eso. A ver. Para hacerlo más directo, voy a poner los resultados para que nos vayamos directo a la parte de ISO 2. Viga simple, ejercicio 6. Bien, entonces la vertical en 4 pues sale vertical, vertical en 4 igual a 6,87 toneladas. Positivo, eso quiere decir que el sentido adoptado está bien. Bien, ahora vamos a hacer una sumatoria de verticales y comenzamos a sumar las verticales.
En cuanto a verticales, vamos a tener primero la cara distribuida rectangular, positivo hacia arriba, 3 por 3. La cara distribuida triangular hacia abajo, 9 por su base sobre 2, ¿no? Menos 9 por su base que es 3 sobre 2. Menos la vertical en 4 porque va hacia abajo, 6,87. Más la vertical en 2, ¿no? Igual a 0. Eso, es listo, ¿no? Eso. Entonces, despejando, vamos a tener que la vertical en 2 me da un valor de 11,37 toneladas. Positivo, entonces el sentido adoptado estaba bien. Como no hay fuerzas horizontales, este de acá se anula. Bien, es un valor nulo. Listo, ese es el cálculo de reacciones. Ahora sería bueno ir directamente a lo que es el cálculo de fuerzas internas. Para hacer el cálculo de fuerzas internas, antes me gustaría hacer un repaso, ¿no? De la convención de signos para calcular fuerzas internas. Entonces, como un resumen, vamos a colocar acá convención de signos para las fuerzas internas. Entonces tenemos dos convenciones de signos, ¿no? Bueno, tenemos una en realidad y su contraria. ¿Bien? Su contraria. A ver, qué raro, no quiere enrectarse. Ya, ahora sí. Bien, tenemos dos sentidos de análisis en ISO 2, de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. El convencional es de izquierda a derecha. Cuando veamos pórtico, esta definición de izquierda a derecha es muy vago, ¿no? Porque en pórticos hay vigas verticales, que es de arriba a abajo. Entonces ya conviene más relacionarlo con los ejes locales de cada elemento. Pero eso ya lo vamos a ver en pórtico. Ya en vigas no quiero complicarlo. Como todos son horizontales, incluso puede ser que haya uno inclinado. De izquierda a derecha es de izquierda a derecha, ¿no? De un lado uno, un lado dos. Y derecha a izquierda es del lado 2 al lado uno. Entonces cuando analicemos de izquierda a derecha, es decir, en este sentido de análisis, así, tenemos la siguiente convención de signo. Paranormales. Paranormales tenemos dos maneras de verlo. Bien, podemos verlo como compresión o tracción o podemos verlo como vectores. Si lo vemos como compresión o tracción, pues lo que hemos visto hasta ahorita en los temas uno y 2, ¿no? Si las fuerzas entran al elemento, compresión. Si las fuerzas salen del elemento, tracción. Pero si queremos verlo como vectores, tenemos lo siguiente, ¿ya? Menos mal. Si queremos verlo como vectores, podríamos tener la siguiente convención. Las fuerzas que vayan hacia la derecha y las fuerzas que vayan hacia la izquierda. Las fuerzas que vayan hacia la derecha son negativas y las que vayan hacia la izquierda son positivas. ¿En qué me baso para hacer esto? Fíjense, cuando analizamos de izquierda a derecha en un elemento diferencial es igual de izquierda a derecha, ¿verdad? Entonces la fuerza que aparece de izquierda a derecha es esta. Entonces esta va a ser negativo y va en el sentido de la derecha, ¿verdad? Lo mismo acá, va hacia la izquierda. Entonces por eso es positivo. Bien. Entonces esta convención cumple. Bien. No, no se preocupen. No, bueno, igual, tienen que comprobarlo por ustedes mismos, ¿no? Para que estén seguros. Pero esta convención cumple. Para normales. Obviamente cuando hablamos de vigas horizontales. Bien. Después aquí tenemos cortantes, que para cortantes es directamente fuerzas que van hacia arriba, positivo, fuerzas que van hacia abajo, negativa. Así de simple. Positivas, negativas. Y después tenemos para momento flector. Momento flector. ¿Ya? ¿Por qué flector? Porque flecta, ¿no? Trata de flectar los elementos estructurales, viga, columna, todo eso. Entonces, horario, positivo. Antihorario, negativo. ¿Ya? Positivo, negativo. Listo. Ahora, cuando analicemos de derecha a izquierda, es decir, en este sentido,
vamos a tener la convención al revés, ¿no? En cortantes y momento flector. Y en normales vamos a tener el siguiente razonamiento, ¿ok? Fíjense. Para cortantes y normales cambia, ¿no? Ahora este es negativo, este es positivo. Ahora para aumento del vector, este es negativo y este es positivo. Para normales, fíjense, esto sigue siendo negativo y esto sigue siendo positivo. ¿Qué es lo que cambia? Esta otra convención más mecánica, cuando lo vemos como vectores. Ahora este es positivo y este es negativo. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos de derecha a izquierda, fíjense, en este elemento diferencial de derecha a izquierda, lo primero que aparece es esta fuerza. Y esta fuerza es positiva. Esta fuerza va hacia la derecha. Entonces, cumple, ¿no? Corresponde. Y lo mismo a este otro lado. Yo analizo de derecha a izquierda. De derecha a izquierda aparece esta fuerza normal que comprime el elemento. Y esa fuerza va hacia la izquierda. Entonces, izquierda, negativo. Bien. Entonces tienen esas dos maneras de verlo. Como vectores, o sea, como flechitas de manera coloquial, o como compresión y tracción. Bien. Te acuerdo que yo bregué harto con eso cuando estaba pasando la materia, ¿no? Incluso me acuerdo que en el examen bueno, en ese caso, mi examen primer parcial fue puro Vigas-Gerber, ¿no? No hubo lo de los temas 1 y 2. Pero recuerdo que yo me equivoqué en en este problema, ¿no? En este de acá en realidad, ¿ya? Y bueno, lo diagramé al revés, ¿no? O sea, hice el diagrama correcto, pero le puse los signos contrarios. Y es por no tener en claro esta convención de signos. ¿Bien? Entonces, que no les pase eso. Obviamente, eso ustedes lo van a tener más en claro si resuelven ejercicios y razonan lo que yo le digo por su propia cuenta de ustedes, obviamente. Bien, entonces ahora sí vamos a la parte estática. Entonces lo que voy a hacer es copiar esto, copiar, pegar. Bueno, lo colocaré acá. Más chiquito lo vamos a hacer. Y luego esto acá. Copiar, pegar y pegar. Bien, entonces vamos a diagramar los tres, ¿no? Vamos a diagramar normales, normales en toneladas, cortantes en toneladas y momento en toneladas por metro. ¿Ok? Ahora, debido a que la viga es horizontal, las fuerzas normales o axiales van a ser pues las que se encuentren en el mismo sentido del eje de la viga, ¿no? Es decir, en este sentido, que causalmente coincide con las fuerzas horizontales. Al no haber fuerzas horizontales, pues no va a haber normales para esta viga, ¿cierto? Entonces, todo esto va a ser un valor nulo. Por más que sea cero, hay que dibujarlo, ¿bien? Bueno, entonces ahora aquí vamos a poner 2 y vamos a colocar fuerzas internas. Bueno, equilibrio interno. Listo. Bien, entonces normales ya sabemos que es nulo. Vamos a ir con cortantes. En este caso las secciones ya están definidas, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5. En caso de que no esté alguna definida, tenemos que saber cómo establecer qué secciones tenemos que analizar. El nudo uno está ahí porque es el inicio de la viga y es porque también es el inicio de la carga distribuida. En el nudo 2 está ahí, ¿por qué? Porque hay un apoyo, ¿no? El punto 3 está ahí, ¿por qué? Porque es el final de una carga distribuida, el inicio de otra y además porque hay una fuerza puntual, bueno, un momento puntual en este caso. El nudo 4 está acá porque hay un apoyo. Y el nudo 5 está acá porque es el final de la viga, además porque es el final de la carga distribuida. Bien, por esas dos razones. Si no hubiera apoyo acá, digamos, entonces no hubiera necesidad de analizar la sección 2, ¿no? Porque si el apoyo 2 no existe, pues no va a haber variación en mi diagrama, ¿no? O sea, el diagrama va a corresponder a la curva que me genere la carga distribuida triangular solamente. No va a haber variación, digamos, a eso me refiero. Pero como hay un apoyo, entonces sí va a haber variación en el diagrama. O sea, no va a ser una sola curva sin interrumpir. Va a haber una curva y se va a interrumpir el proceso de la curva, la pendiente de la curva. Bueno, en este caso el arco de la curva se va a interrumpir. ¿Por qué? Porque hay estas fuerzas en dos.
¿Ya? Si no lo hubiera, no. Y por eso no sería necesario analizar la sección 2. Bien, ¿qué más? Bueno, empecemos con cortante, ¿no? Fíjense, en el punto uno no voy a tener ni una cortante. Bien, en el punto uno. ¿Por qué? Si tenemos aquí la fuerza de 9, ¿no? No, esto no es una fuerza de 9, es una carga distribuida triangular donde aquí está la carga mayor. Pero recuerden, las cargas distribuidas son carga por longitud. En el punto uno, en esa diferencial, la longitud L es igual a cero. Entonces Q por L, Q por cero da cero, ¿verdad? Entonces por eso que aquí el momento, la cortante en el nodo uno empieza en cero. ¿Bien? Cero. Entonces, ¿qué tenemos que calcular ahora? La cortante en 2. Ahora fíjense, en el punto 2 vamos a tener un valor de izquierda y un valor de derecha. ¿Por qué? Porque, bueno, primero el valor de izquierda va a ser sumando todas las fuerzas cortantes de izquierda a derecha, sin considerar la vertical en 2. Y después, considerando la vertical en 2 vamos a tener otro valor, ¿no? Porque, digamos, el diagrama, supongamos que este es el eje del diagrama, ¿no? Va a venir así, ¿no? Va a ir para abajo, va a llegar acá y debido a esta fuerza, ¡pum! Va a haber una variación en el diagrama. Entonces hay un valor por izquierda y hay un valor por derecha. ¿Ok? Entonces el ingeniero en su texto lo representa así, ¿no? Va a haber dos sumatorias. Cortante mm, en dos izquierda. Bien, creo que así lo representa. Bien. Es la cortante que hay en la sección 2 en la parte izquierda. Otra manera que a mí me gusta ponerlo, porque no sé, yo lo veo que es más gráfico, es representarlo de este modo. Cortante en 2 de izquierda a derecha. Entonces, de ese modo estoy diciendo que voy a sumar hasta antes de 2, ¿no? Porque estoy sumando de izquierda a derecha hasta un poco antes de 2. Bien, entonces de las dos maneras pueden verlo. ¿Ok? Otra manera de anotar también esa sumatoria es colocando cortante de 1 a 2. Bien, si digo de 1 a 2 es pues del nodo 1 al 2. O sea, ya estoy diciendo implícitamente que es de izquierda a derecha. Otra forma de hacerlo es poner cortante a 1 metro de izquierda a derecha. Bien, aquí sí es muy importante colocar la flechita. ¿Por qué? Porque si yo no coloco la flechita, pues 1 metro puede ser de acá, ¿no? Puede ser un metro en este sentido o 1 metro en este otro sentido. Bien, entonces todas estas notaciones son cuatro notaciones, son lo mismo. ¿Ok? Vamos a llegar al mismo resultado. Entonces la que yo suelo usar es esta de acá. ¿Ok? Pero ambas notaciones expresan lo mismo. Entonces cortante en 2 de izquierda a derecha sin tomar en cuenta lo que hay en 2 va a ser igual a ¿qué? A lo que represente bueno, el efecto que causa esta carga distribuida, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de eso? Que no conocemos cuánto es la carga hasta acá, ¿no? Porque nosotros, al hacer cortante de 1 a 2 estamos trabajando en este dominio de acá, digamos, ¿no? Hasta ahí. Entonces sí o sí tenemos que conocer cuánto es el valor de la carga en este punto, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer eso? Con relación de triángulo. Fíjense que aquí se nos forman dos triángulos. El triángulo original y el triángulo chiquitito. Entonces, ¿qué pasa? Estos dos triángulos comparten este mismo ángulo. Por lo tanto, yo puedo igualar tangentes, ¿verdad? Entonces vamos a tener el siguiente razonamiento. Supongamos que esto es alfa y podríamos hacer tangente de alfa va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto 9 sobre adyacente 1 más 2 3. Igual a la tangente de alfa pero del triángulo más chiquito, cuya altura desconozco, Q, y su base conozco, vale 2. Y listo, despejo Q y voy a tener este valor, ¿no? Este valor de acá. Veamos. 2 pasa al otro lado a multiplicar y sería 2 sobre 3 3, ¿no? Y 3 por 2 6. 9 sobre 3 3. Sí, está bien. Listo, entonces ya tenemos el valor de la carga en ese punto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya con esta carga trapezoidal, porque ahora esto es una carga trapezoidal, tenemos que calcular la cortante y el momento, ¿verdad? Bien. Entonces podemos hacerlo de dos maneras. Para cortantes podemos trabajar con un trapecio, o sea, con la fórmula del trapecio, que es el área de un trapecio. Y para momentos, sí o sí te vamos a tener que dividirlo, ¿ya? Sí o sí vamos a tener que dividirlo en dos figuras. Una figura triangular y otra rectangular, donde el valor de esta figura de acá
pues va a ser 6, ¿no? Aquí está, es lo que hemos calculado. Y el valor del resto del triángulo va a ser 6 menos 9, es decir, 3, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Este 9 me indica que todo esto vale 9. Bien, yo ya calculé el valor hasta este punto. De ese punto es 6. Entonces, toda esta área va a valer 6. Bien, de ahí lo saco. Entonces, podemos hacerlo de las dos maneras, como un trapecio o como un triángulo. Si lo hacemos como, perdón, como un trapecio o como un rectángulo y un triángulo. Bien, vamos a hacerlo de la segunda forma. De la segunda forma tendríamos lo siguiente. Menos, porque va hacia abajo, y estamos analizando de izquierda a derecha, menos 6 por 1, ¿no? Ese es el resultante de la cara distribuida rectangular. Ahora le vamos a sumar la resultante de la cara distribuida triangular. Menos 3, bueno, sería menos 3 por su base que es 1/2, ¿verdad? Eso a ver a cuánto sale. Es menos 6 menos 3/2. 7,5, sí. Menos 7,5. Ahora aquí también podemos usar la fórmula de un trapecio, ¿no? Fíjense, el trapecio que me dice, el promedio de las alturas, bueno, en este caso sería el promedio, bueno, la fórmula dice el promedio de las bases por su altura, pero aquí sería el promedio de las cargas por su base, ¿sí? Ya que es un trapecio echado, por así decirlo. El promedio de su base, es decir, de sus alturas, perdón, el promedio de sus alturas sería la altura de 9 y la altura de 6. El promedio de eso por su base, que sería 1 metro, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener 9 más 6 sobre 2 por 1. 9 más 6, 15. Sobre 2, 7,5, ¿no? Obviamente negativo porque va hacia abajo. Y eso me da menos 7,5. Lo mismo, ¿no? Bien. Eso es fácil para cortante, ¿no? Para el momento, lo más recomendable es dividirlo en dos. Una distribuida triangular y una rectangular. ¿Ok? Hay una fórmula para encontrar el centro de gravedad, digamos, de una carga trapezoidal para el momento, pero es una fórmula muy larga y yo pienso que es algo muy tedioso de aplicar. Bien. Entonces, por eso, para el momento, yo recomiendo dividirla en dos nomás. Bien, entonces eso es para cortante, ¿no? Vamos a ir dibujándolo. 7,5 hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí yo dibujo 7,5. Supongo que hasta ahí. A ver, no, un poco más grande. Hasta ahí que sea 7,5. Bien, ahora viene el dilema. ¿Cómo uno estos dos puntos? Estos dos de acá. Yo sé que esto vale 7, 7,5, ¿verdad? Negativo. Pero ¿cómo uno esos dos puntos? Para saber cómo voy a unir esos dos puntos, tengo que saber la disposición del triángulo. Cuando estamos en eh, diagrama de cortante, ¿no? Entonces, para saber cómo unir esos dos puntos, yo tengo que ver primero en qué parte la carga del triángulo es menor. Aquí, ¿no? Aquí es la carga del triángulo. Aquí la carga del triángulo es menor. Aquí vale 6, aquí vale 9. Entonces, el diagrama siempre va a empezar desde donde la carga del triángulo es menor. Es decir, ahí va a haber una tangente y esa tangente va a salir la curva. Es decir, aquí pongo la tangente y de aquí van a ser la curva. Bien, esta regla es para cortante, ¿ya? Para momento, la curva corresponde al sentido de la carga, ¿no? Para momento, por ejemplo, si la carga va así, pues el momento va a ser así, ¿ok? Para cortante no, hay que tener cuidado con en qué parte se encuentra la tangente de esa curva. Entonces, en este caso, está ahí, ¿no? Ahí sería. Entonces, mucho cuidado con esto de la tangente, ¿ya? Como es una materia de ISO, también tiene notas, a ver cómo dibujar el diagrama. Así que mucho cuidado con estar dibujándolo mal, ya sea en el examen del ingeniero o en el examen de mí, ¿ya? Entonces aquí el valor sería un valor negativo. Listo. Ahora habría que hacer sumatoria de cortantes en 2, ¿no? ¿Por qué? Porque en 2 tenemos la vertical en 2. Entonces eso a mí me gusta colocarlo así, ¿no? Cortante en 2, pero ahora sobre la sección 2. Esto quiere decir que estoy tomando en cuenta lo que hay en 2. Otra manera de hacerlo, que es como está en el texto del ingeniero, es poner cortante en 2 por la parte derecha. O sea, es de izquierda a derecha, pero calculando el valor que está a la derecha de la sección 2. ¿Ok?
Entonces, de ese modo tendríamos lo que ya calculamos, menos 7,5 más lo que hay en esa sección, lo cual es la vertical en 2, ¿no? La vertical en 2 que salía 11,375. Bien, entonces haciendo esta suma vamos a tener un valor de 3,87. Listo, entonces el valor del diagrama se dispara hasta 3,87. Es decir, más o menos por acá, ¿no? Incluso un poco más. Ahí diría. 3,87. Como les dije en la anterior clase, el diagrama no tiene que estar a escala exacta, pero tiene que tener sentido. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué más tenemos que analizar. Ya tenemos el valor de la cortante por izquierda de la sección 2 y por la derecha de la sección 2. Ahora tenemos que analizar el punto 3, ¿no? ¿Por qué? Porque es el final de la carga distribuida. Entonces vamos a hacer cortante en 3, de izquierda a derecha. Ahora aquí tenemos dos opciones, ¿no? O sumamos todo hasta el punto 3, o sumamos el valor que ya obtuvimos hasta 2 derecha y le sumamos el resto de la carga distribuida. Bien, esto se puede solamente para fuerzas cortantes y para fuerzas normales. No se puede para momento. ¿Por qué? Porque para momento siempre se multiplica por un brazo de palanca variable, ¿verdad? Para cortante no. Entonces por eso que para cortante sí se puede. Bien, entonces dos opciones. O sumamos todo desde 1 hasta 3 o utilizamos lo que ya calculamos. 3,87 menos el restante de carga distribuida, que es este pedacito de acá, ¿no? Un triángulo de altura 6. Entonces, menos 6 por 2 sobre 2, ¿no? Carga por base sobre, perdón, carga, claro, carga por base sobre 2. Bien. Entonces sería como decir 3,87 menos 6. Eso me da menos 2,13. Menos 2,13 toneladas, evidentemente. Menos, entonces tengo que dibujar en la zona de los negativos. Más o menos por acá, ¿no? Ahí. Ahora, ¿qué forma va a tener estos dos puntos, ¿no? La línea que une estos dos puntos, ¿qué forma va a tener? Igual, tengo que fijarme en la carga distribuida. Es un triángulo donde la carga menor se encuentra en la parte derecha. Entonces, en la parte derecha van a hacer la curva. Es decir, en este tramo, ¿dónde se encuentra la carga menor? Acá. Entonces, de acá van a hacer la curva. ¿Bien? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Un poquito más bonito, a ver. Sí, ahí está bien. ¿Qué sucede? Va a haber un momento máximo, ¿no? Porque el cortante corta al eje en cero. Entonces ahí va a haber un punto de inflexión que vamos a tener que ver en momento. Bien, después, ¿qué más tenemos que analizar? Podríamos hacer cortante en 4, ¿no? Pero aquí podríamos hacerlo de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Si lo hacemos de izquierda a derecha, no habría mucho problema, ¿no? Si es que lo hacemos de este modo que enseñé al final. Pero si sumamos todo desde el inicio, ahí sí hay problema, ¿no? Porque hay una fuerza, dos fuerzas y la nueva fuerza que aparece de la cara distribuida. Entonces podemos hacerlo de las dos maneras, ¿no? De izquierda a derecha, con el valor que ya obtuvimos, que era 2,13, menos 2,13 evidentemente, o lo hacemos de derecha a izquierda, ¿no? Vamos a hacerlo de derecha a izquierda para practicar. Entonces ahora vamos a hacer cortante en 4 de derecha a izquierda. Bien, fíjense, cortante en 4, es decir, hasta un poco antes de 4 para no tomar en cuenta la vertical en 4. Entonces ahí vamos a tener lo siguiente. La cara distribuida va hacia arriba, entonces negativo, ¿cierto? Menos 3 por 1. Nada más, eso da igual a menos 3. Después vamos a tener que calcular la cortante, pero ya sobre la sección 4 para considerar la reacción que hay ahí, o la fuerza puntual que hay ahí. Entonces sería lo que ya calculamos, menos 3 más la vertical en 4. ¿Por qué más? Porque vertical en 4 está yendo hacia abajo, ¿no? Y de derecha a izquierda, hacia abajo es positivo. ¿Más cuánto? Más 6,87, ¿no? Eso último va a dar 3,87, ¿no? Y listo, ya está. Hay que diagramar nomás. Entonces el primer valor que obtuvimos fue 3 negativo. Acá, ¿no? Hasta ahí.
3. Y después el diagrama se disparó hasta 3,87. Por si acaso, un error común que veo por lo general a lo largo de los semestres en estos 3 años ha sido que, bueno, al inicio, ¿no? No en el examen, pero al inicio cometen algunos errores. Por ejemplo, cuando analizan de derecha a izquierda, piensan que el resultado le tienen que cambiar el signo, y eso no es así. Lo hacen de derecha a izquierda para que el resultado que les salga sea igual que como si lo hicieran de izquierda a derecha. Entonces el signo del resultado, sea de izquierda o de derecha, no se cambia. Bien, solo en la suma se cambia, pero en el resultado final el signo no se cambia. Lo que sale es lo que se dibuja, ¿ya? Y siempre se dibuja desde el eje, ¿ok? Entonces aquí va a ser 3,87. Bueno, ahora aquí, como hay cara distribuida rectangular, la variación va a ser lineal e incortante, ¿ya? Es decir, líneas rectas. Entonces de aquí hasta acá. Y aquí también, ¿no? Porque es una... Sí, seguimos bajo la misma cara de... Ah, perdón, fíjense qué error más grave estaba cometiendo. Estamos analizando de derecha a izquierda, ¿verdad? Entonces los dibujos tienen que ser igual de derecha a izquierda. Entonces el primer valor que yo calculé de derecha a izquierda fue 3, ¿cierto? Entonces tengo que unir este punto con 3, ¿ya? El siguiente valor que calculé de derecha a izquierda fue 3,87. Entonces tengo que unir ya este punto con el siguiente. Bien, una manera de verificar que esto está bien sería hacer cortante en 3 pero de derecha a izquierda. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar lo que ya calculamos, positivo, 3,87, y le vamos a adicionar lo que falta. Es decir, este pedazo de carga distribuida, que va hacia arriba, entonces va a ser negativo. Menos 3 por 2. Bien, ¿eso cuánto da? Sería 3,87 menos 6. Eso me da menos 2,13, ¿verdad? Entonces cumple, ¿no? Porque hemos llegado al mismo valor. Más, menos, más, menos. Listo. Ya está. Bien, entonces muy importante acá saber notar que aquí va a haber puntos de inflexión. Ahí y acá. Bien. Siempre es aconsejable que los puntos de inflexión nos hagan llegar hasta el problema. Bueno, no hasta el problema, ¿no? O sea, no es necesario que en la viga Gerber, que va a ser el examen, dibujen la viga Gerber aquí arriba. No, pero sí tienen que saber en qué tramo se encuentra el momento máximo, ¿ya? Entonces, a manera de explicar, yo le dibujo aquí arriba, porque, bueno, estamos explicando. Y, bueno, me doy cuenta que el momento máximo de acá va a estar entre 2 y 3. Y el momento máximo de acá va a estar entre 3 y 4. ¿Ok? Bueno, ahí está el diagrama de cortantes. Como pueden ver, no costó casi nada. Entonces, ahora vamos a ir al diagrama de momentos. Bien. Ahora, en los voladizos son estos, ¿no? Este de acá y este de acá. En los voladizos, siempre el momento al final del voladizo, si es que no hay momentos puntuales, va a ser cero, ¿cierto? Entonces vamos a tener ahí un valor de cero, pucha, un valor de cero y cero. ¿Qué vamos a hacer ahora? Calcular el momento, ¿no? Vamos a hacer igual, primero momento en 2 de izquierda a derecha. Y vamos a comenzar a sumar. ¿Qué tenemos en 2 de izquierda a derecha? Tenemos la resultante de la cara distribuida rectangular y la resultante de la cara distribuida triangular, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta eso. De la rectangular sería en sentido antihorario menos 6 por uno por su mitad, ¿no? Menos 6 por uno por su mitad, que sería 0,5. Esto también se puede expresar por si acaso como al cuadrado sobre 2, ¿ok? También, ¿por qué? Porque sería como decir por un medio, ¿verdad? Y eso resumido sería al cuadrado sobre 2. Sirve cuando la distancia por la que hay que multiplicar no es una distancia entera, ¿no? O que se pueda partir a la mitad así rápidamente, ¿no? Entonces, después que tenemos la cara distribuida triangular, que igual gira en sentido antihorario, que sería menos 3 por su base, que es 1 dividido entre 2 por su brazo de palanca, que fíjense dónde estamos haciendo momento. Estamos haciendo momento acá, ¿verdad? El momento se encuentra en la parte menor del triángulo, entonces va a ser 2 tercios, ¿no? Esta distancia va a ser 2 tercios de su base. 2 tercios de uno es 2 tercios, ¿no? Entonces por
2 tercios. A ver a cuánto es igual eso. Menos 6 por 0,5 menos 3 sobre 2 por 2 tercios. Eso me va a dar menos 4. Bien, súper. Menos 4 toneladas por metro. Listo, entonces venimos acá y dibujamos menos 4. Recuerden, en vigas horizontales, negativos arriba, positivos abajo. Entonces acá tenemos menos 4. Bien. Otra forma de ver dónde van los negativos y positivos es viendo el elemento diferencial, ¿no? Si cortamos este elemento diferencial, recuerden que este valor que calculamos es por izquierda, ¿cierto? O sea, es de la parte izquierda. Entonces, si analizamos ese momento diferencial aquí, el momento que acabamos de calcular es negativo, ¿verdad? O sea, antihorario, y está en esta parte de acá, en la parte izquierda. Para equilibrar, el mismo en la parte derecha. ¿Y qué sucede? La parte de arriba se está traccionando, perdón. La parte de arriba se está traccionando y la de abajo se está comprimiendo. Siempre dibujamos el momento en la zona que se tracciona la viga. Entonces, por eso dibujamos acá arriba, ¿no? Ahí está. Bien, listo. Ahora, ¿cómo va a ser la forma de esta curva? Fíjense que aquí no hay punto de inflexión. Entonces, solamente va a ser una curva que no va a tener punto máximo. Pero, ¿cómo va a ser la curva? Cóncavo, ¿no? En este sentido. Bien. Entonces, va a ir de aquí hasta acá. Y tiene un valor de 4. Listo. Ahora vamos a hacer momento en 3 con negro, momento en 3 de izquierda a derecha. Cuando hacemos momento en 3 de izquierda a derecha es momento hasta acá, ¿no? ¿Qué tenemos? La carga distribuida triangular, la fuerza vertical en 2, ¿verdad? Pero no hay que tomar en cuenta el momento puntual, ¿cierto? El momento puntual se toma sobre la sección, no en el tramo, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener primero la carga distribuida, que todo es 9, entonces va a ser menos 9 por su base, que es 3 entre 2 por 2 tercios de su base, ¿no? 2 tercios de su base sería 2 tercios de 3, que sería 2 metros, ¿no? Después, más la carga de la reacción, ¿no? Bueno, la reacción vertical en 2 que gira en sentido horario, que sería vertical en 2 por 2, es decir, 11, ¿cuánto? 11,375. Eso es la reacción por su brazo de palanca, que es 2. Bien, entonces eso va a ser igual a menos 4,25. Bien, entonces el valor que tengo que dibujar va a ser menos 4,25, es decir, por aquí, ¿no? Más o menos. Ahora, muy importante acá. Aquí hay un punto de inflexión. ¿Ven? Acá. Ahora, ¿cuál es el problema de esta parte? Yo no sé si el momento va a ser así o si va a ser así, ¿no? Entonces aquí hay dos posibilidades. El momento máximo está en el lado negativo o está en el lado positivo. Bien. Ahora, para saber cómo dibujar esto al ojo sin necesidad de calcularlo, hay que tener un par de conceptos claros, ¿no? Una cosa es que a mayor distancia, mayor momento, ¿verdad? Si hay una mayor luz, o sea, mayor distancia entre estos dos tramos, pues el momento intermedio va a ser mayor, ¿ok? Pero si hay poca luz, es decir, pocas distancias, entonces el momento no va a variar tanto, ¿bien? Fíjense aquí arriba. La distancia entre estos dos son 2 metros. Y el momento se encuentra en este punto de acá. O sea, aquí se encuentra el momento máximo. ¿Cierto? Entonces no va a variar mucho. Tendría que hacer una luz de 4 metros y que el momento te da la mitad, tipo a 2 metros. Para que recién el momento sea grande, ¿no? La variación de momento sea grande. Pero como no hay mucha diferencia entre este trámite, eso quiere decir que el momento aquí no va a descender mucho. O sea, no va a descender hasta el momento del pasar del eje. ¿Ok? A lo mucho va a llegar hasta este punto, ¿no? Entonces va a tener un valor que no va a ser positivo, sino se va a quedar en el lado negativo. Bien, entonces iba a ver mi momento máximo, por ejemplo, acá. Momento máximo 1. Bien, que lo vamos a calcular al final. Aquí el valor es 4,25. Súper.
Ahora, ¿qué pasa? En este punto de acá tenemos un momento puntual, ¿verdad? Entonces hay que hacer momento en esa sección. Vamos a hacer momento en 3. Si ya analizamos de izquierda a derecha, hay que seguir de izquierda a derecha, pero en la sección 3, ¿ya? Aquí va a ser igual. Aquí sí podemos usar el valor que ya calculamos, que es menos 4,25, y sumarle el momento puntual, ¿no? Que es más 4. Porque aquí sí y antes no. Porque en la sección 3, o sea, fíjense, seguimos en la misma sección, ¿no? Es decir, esta sección es la misma que esta. O sea, solamente que en una no consideramos el momento y en otra sí lo estamos considerando. Entonces, la distancia a la que se encuentran las fuerzas no va a variar. Como no va a variar, si yo coloco todo esto de nuevo, pues me va a salir igual menos 4,25 y solo le estaría adicionando el momento de 4. ¿Ok? Es por eso que aquí se puede. Cuando hay momentos puntuales. Cuando no los hay, no. ¿Ok? Entonces aquí va a ser igual a ¿qué? A menos 0,25. Entonces eso hay que dibujar ahí. Acá, ¿no? 0,25 trape por acá más o menos. Por ahí. 0,25. ¿Listo? Incluso lo voy a dibujar aquí abajo, ¿ya? 0,25. Ya, entonces el dibujo está arriba, pero la cota está abajo, la descripción. Bien, entonces lo que vamos a hacer, podemos hacer momento en 4 de izquierda a derecha. Pero de izquierda a derecha ahora sí hay mucha fuerza, ¿no? Fíjense, si aquí ya se quería hacer un poco largo, imagínense si sumamos hasta 4. Tendríamos que tomar en cuenta el momento puntual y la resultante de esta cara distribuida. Entonces, mejor hacerlo de derecha a izquierda, ¿no? Y es más fácil. Momento en 4 de derecha a izquierda. ¿Qué vamos a tener ahí? La cara distribuida, ¿no? Este pedacito, que gira en sentido antihorario, o sea, va a ser positivo. 3 por 1 por 0,5. Y esto va a ser igual a ¿qué? A 1,5, ¿no? 1,5 toneladas por metro. Bien, entonces eso es lo que tenemos que dibujar acá. Positivo, o sea, hacia abajo. Ahí, ¿no? Ahora, si aquí es lineal, aquí también tiene que ser cuadrático, ¿cierto? Aumenta un grado. ¿En qué sentido? Veamos cómo está la cara distribuida. Fíjense que la cara distribuida está apuntando hacia abajo, ¿verdad? Entonces el momento va a tener este sentido, ¿no? Esta curva. Entonces va a ser así, ahí, ¿no? Y acá va a estar el momento máximo. Aquí sí está fácil, ¿no? Cómo saber a dónde va a ir el momento máximo, porque la única opción es que la curva sea así, y aquí tiene que haber un punto máximo. Entonces sí o sí el momento va a estar por aquí arriba, ¿no? O sea, no va a estar por aquí abajo, digamos, no puede ser así, porque la curva sí o sí tiene que tener esta forma. Bien, entonces el momento máximo sí o sí va a estar a esta altura. No sabemos el valor, pero ya sabemos qué forma va a tener. Ahí va a llegar al máximo y se va a ir hasta acá. Bien, ya vamos a tener el momento máximo 2. ¿Alguna duda respecto hasta ahorita? Todo lo que hemos hecho. Me preguntan, no hay problema. Bien, si no hay dudas, entonces podemos seguir, ¿no? Ahora vamos con lo más bonito que es el cálculo de momentos máximos. Momentos máximos. Empecemos entonces con el momento máximo 1. Bueno, primero empecemos con el momento máximo 2, ¿ya? Que es el más facilito. Entonces, ¿qué sucede con los momentos máximos? Creo que la mejor forma de explicarlo sería, sí, vamos a venir acá, copiar esto. Y fíjense, primero vamos a analizar la distancia a la que se encuentran los momentos máximos. Recordemos, ¿cuál es el problema de los momentos máximos? No sabemos a qué distancia se encuentran ubicados, ¿cierto? Como no sabemos a qué distancia se encuentran ubicados, pues entonces el problema radica en no saber hasta qué punto hacer momento, ¿verdad? Entonces lo que hay que hacer primero es encontrar esa distancia. Para el momento máximo uno tenemos dos distancias. O calculamos esta distancia de izquierda a derecha o calculamos esta otra distancia. Obviamente que si lo hacemos de izquierda a derecha tendríamos que sumarle todo este otro pedazo, ¿no? Para tener todo el brazo de palanca. Bien.
Pero para la incógnita únicamente basta con calcular este de acá, pues lo demás ya es conocido. Pero eso, bueno, tendríamos que tomar en cuenta muchas fuerzas, ¿no? La vertical en 2, la resultante de la carga distribuida y recién la resultante de esta carga en función de x. Entonces, de izquierda a derecha para este caso es un poco complicado. No complicado, un poco más largo, ¿no? Mucho texto, por así decirlo. Entonces, lo más fácil aquí es hacerlo de derecha a izquierda, suponiendo que esta va a ser la distancia x2. Entonces, ahora lo que voy a hacer es sacar un screen a esta parte de acá. Mm, no tengo, creo que ahí sale. Sí, ahí está. Bien, entonces ahí está la figura. ¿Y qué vamos a hacer? Sumatoria de momento, ¿no? Bueno, como lo dije en clase, hay dos opciones. O hacemos momento y derivamos, o hacemos cortante e integramos. ¿Ok? Vamos a hacer momento y vamos a derivar. Pero en los apuntes que se los voy a enviar está al revés. ¿Ok? Pero de las dos maneras es lo mismo. Aquí vamos a hacerlo así. Vamos a encontrar la ecuación de momento en x2. De derecha a izquierda, obviamente. Entonces hay que respetar esa convención de signos. ¿Qué vamos a tener ahí? Vamos a tener primero la fuerza puntual que gira en sentido horario, es decir, negativo, la vertical en 4, ¿no? Que es un valor de 6,87. Sería menos 6,87 por x 2 menos 1, ¿cierto? Porque su brazo de palanca es este nomás. Estamos haciendo momento acá, ¿cierto? En toda esa sección. Entonces el brazo de palanca es x2 menos 1. Después tenemos más la carga distribuida, que sería 3 por toda su base x2 por la mitad de su base, x2 medio. Eso podemos expresarlo del siguiente modo. 3 por x2 al cuadrado sobre 2. Listo. Ya está, ¿no? Para eso debemos integrar. Me estoy quedando sin espacio, así que voy a hacer esto más pequeño. Ahí. Yo te lo voy a traer acá. Ahora vamos a integrar, ¿no? Integremos. Bueno, perdón, derivemos. Derivada de momento x respecto de x. Vamos a tener lo siguiente. Bueno, primero sería bueno desarrollarlo un poquito, ¿no? Si desarrollamos esta ecuación, tendríamos menos 6,87 por x2 menos más 6,87 más 1,5 por x2 por x al cuadrado, o sea, por x2 al cuadrado. Listo, ya la desarrollamos, ahora podemos hacer derivada de momento, ¿no? Si hacemos la derivada de momento, pues vamos a tener menos 6,87 más 0, este se anula, ¿no? Entonces no lo voy a colocar. Y más el 2 pasa abajo a dividir y sería 1,5, perdón, pasa a multiplicar, ¿no? Y sería 2 por 1,5, 3 por x. ¿Bien? Y listo, ya está. Eso es derivado. Ahora, obviamente, esto vamos a igualarlo a cero. ¿Para qué? Para poder despejar x, ¿no? ¿Y por qué igualamos a cero? ¿Por qué se puede? Porque acá la cortante vale cero, ¿verdad? Bien. Entonces, despejando esa distancia, me va a quedar una distancia de 1,19. ¿Bien? No, no. A ver, ¿dónde lo tengo? Una distancia de 2,29, perdón. Sí, sí, sí. 2,29 metros. Listo, ya está. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ese x2 que acabamos de calcular, hay que meterlo a la ecuación de momento, ¿no? Y ahí vamos a obtener el momento en x2. Momento en x2 va a ser igual a qué. Metemos eso ahí y nos va a dar que el momento en x2 va a ser igual a menos, perdón, menos 1 tonelada por metro.
Y listo, ya está, ¿no? Entonces este momento x2 es igual a 1 tonelada. Bien, entonces ahora vamos con el cálculo del momento máximo uno, que creo que no da para hacerlo aquí abajo, a no ser que esto lo recortemos. A ver. Sí, creo que sí da. Bien, entonces aquí vamos a calcular el momento máximo 2, ¿ya? Perdón, uno. Bien, entonces vamos a venir acá. Bien, ahora aquí tenemos un problema, ¿ok? Para mí en realidad es mucho más fácil analizar triángulos que trapecios, ¿bien? O sea, no quiere decir que no se pueda analizar trapecios, se puede, ¿ya? Pero es mucho más cómodo y más fácil a la hora de hacer el examen analizar triángulos que trapecios, ¿ok? Entonces aquí tenemos dos opciones. O calculamos esta distancia, x1, o calculamos esta otra alternativa, x1. Bien, tenemos esas dos opciones. A modo de práctica, bueno, en el apunte que les voy a pasar está calculado con esta distancia de acá, ¿ya? Con esa distancia ahí. Entonces nosotros vamos a hacerlo con esta distancia x1 de acá. Ya vamos a ver qué sale. Bien, entonces el problema de hacer eso es que aquí vamos a tener una distancia x mm, de genérica, ¿no? O sea, perdón, una carga genérica, ¿ya? En función de x. ¿De qué? De x1, ¿no? Bueno, de este x1, ¿ya? Entonces, si hacemos eso, nos vamos a dar cuenta que q va a dar igual a qué. Es como si acá, en vez de 2 pusiéramos x, ¿ya? Y despejáramos x. Perdón, y despejáramos q, ¿ya? Me saldría 3 veces x, ¿verdad? Ahí, bien. Si despejamos x, si despejamos q, perdón, me va a dar 3 sobre 9 por x. Eso da 3 veces x. Listo, entonces ya está la carga hasta esta altura. Bien. La carga hasta este punto es 3 veces x. 3 veces x, pero fíjense, esta x de acá no es esta x1, ¿cierto? Es esta otra x de acá. Entonces, ¿cuál es el problema? Expresar esta x en función de la x1. Para ello, lo que vamos a hacer es obviamente decir que esta x va a ser igual a ¿qué? A mm, 3 menos x1, ¿cierto? Sí, 3 menos x1. Listo, ya está, ¿no? Porque fíjense, esta x de acá resulta de a esta distancia 3 restarle x1. Bien, entonces ya está en función de x1. Recuerden, si hacemos la ecuación, todo tiene que estar en función de una misma variable. No puede haber dos variables. Bueno, entonces ahora a ver, ¿qué más? Ya, ¿no? Ya sabemos que es 3 por 3 menos x1. Ese es el valor de la carga. Ahora aquí vamos a tener dos figuras, ¿no? Un triángulo y un rectángulo. Entonces, todo este rectángulo, ¿cuánto vale? Voy a borrar ya esto. Todo este rectángulo, ¿cuánto vale? Todo este pedazo de acá, ¿no? Todo ese pedazo vale, podríamos desarrollarlo. Toda esa Q, ¿cuánto vale? Vale 3 por 3 9 menos, me va a quedar 9 menos 3x1, ¿cierto? Todo eso vale, digamos, ese rectángulo, ¿ok? Ahora, todo este pedazo de aquí arriba puede valer 9 menos todo esto, ¿no? 9 menos 3x1. Bien. Entonces, como pueden ver, se va complicando un poquito la cosa, ¿no? Si lo hacemos con un trapecio. Pero también se puede, ¿no? No quiere decir que no se pueda. Bien. Ujú, ¿qué más? Eso, ¿no? Obviamente que si aquí desarrollamos esto, pues me va a dar menos 9 más x. 9 con menos 9 se va y me quedaría 3x. 3x1. Bien, ya está. Bien, ahora sí, entonces hagamos un momento hasta el punto 2. Vamos a, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya?
Ahí está. Ahí. De ahí, ¿no? Porque está ahí es X1. Copiar. Venimos acá, pegamos y lo hacemos mucho más chiquito para poder analizarlo. Listo, ahí está. Bien, ahora hay que hacer momento en X de izquierda a derecha. Momento en X1 de izquierda a derecha. Si hacemos ese momento, vamos a tener primero la cara distribuida, primero la vertical en 2, a ver, que va en sentido horario, es decir, positivo. Sería 11,375, ¿no? Eso es la vertical en 1, esa es la vertical en 2. Por X1 menos 1. Bien, ese es su brazo de palanca. Ahora la cara distribuida eh, rectangular. ¿Cuánto sería? Sería, gira en sentido antihorario, entonces va a ser menos el valor de la carga. El valor de la carga es 9 menos 3x1. Ese es el valor de la carga. Bien. Por la carga que vale, por la base, perdón, que vale x1, por la mitad de la base. O sea, sería por x1 medio, que yo puedo expresarlo como x1 al cuadrado sobre 2. Bien. Entonces, esto de acá es la carga Q. Bien. Es esta carga de acá. Lo estoy multiplicando por su base, por la mitad de su base, que es su brazo de palanca. ¿Ok? Después, la parte del triángulo sería menos, porque igual gira en sentido antihorario. Ahí lo tenemos un poco más resumido, ¿no? Sería 3x1, esto es la carga, por su base, que sería x1, dividido entre 2, y multiplicado por 2 tercios de su base, ¿verdad? Es decir, 2 tercios de x1. Y eso ya está, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Desarrollar un poquito la ecuación para que no quede tan fea y simplificarlo, ¿no? Derivarlo. Entonces, haciendo eso, vamos a tener acá 11,375 x1 menos 11,375. Aquí vamos a tener, a ver, si multiplico, si meto eso aquí, vamos a tener menos. mm, Aquí vamos a tener, vamos a ir dividiéndolo todo, ¿ya? Aquí vamos a tener 9x1 al cuadrado menos 3x1 al cubo y todo sobre 2. Aquí va a ser menos, como arriba es todo multiplicación, está más fácil, ¿no? Fíjense, este 3 se va con este 3, este 2 se va con este 2, aquí me va a quedar menos x1 al cubo, ¿cierto? Bien, si seguimos desarrollando vamos a tener 11,375 x1 menos 11,375. Aquí vamos a tener menos, y otro entre paréntesis, ¿no? Si desarrollamos, digamos, le partimos el denominador para cada numerador, vamos a tener menos 9x2 sobre 2, ¿no? Que bueno, 9 sobre 2 es 4,5. Podríamos poner 4,5 por x1 al cuadrado. Más, porque sería menos por menos más, 3 sobre 2 es 1,5 multiplicado por x1 al cubo. Y tenemos menos x1 al cubo. Bien. Simplificamos términos semejantes y me va a salir menos 11,375 x1, tenemos nomás más 11,375 x1, y después al cuadrado solo tenemos menos 4,5 x1 al cuadrado, y de x pues vamos a tener mm, menos 0,5, ¿no? Menos 0,5 x1 al cubo. Y listo, tenemos esa ecuación que describe la curva, que es una curva de tercer grado, por eso tenemos hasta x al cubo, y ya eso tendríamos que derivarlo, ¿no? Veamos si está todo bien hecho. Sí, ¿no? Sí, está bien. 1,5 menos 1 es 0,5. Ah, pero es 1, pero es 0,5 positivo, ¿no? ¿Verdad? Lo siento. Sí, ahora sí. Ahora derivamos. Derivada del momento en x1 respecto de dx. Esto va a ser igual a 0 más 11,375 menos
2 por 5, 2 por 4, eso me da 2 por 4,5 me da 9, 9x1 más, bajo el 3, 3 por 0,5, 1,5 por x al cuadrado, ¿verdad? Y eso igual vamos a hacer. Y ya con eso tenemos que despejar x, ¿no? Eso lo pueden hacer directamente con la calculadora. Vienen y hacen 11,375 menos 9x más 1,5x al cuadrado, y eso igual a cero. Me da un valor de 1,81, ¿no? Vamos a ver si está bien. Sí, exactamente está bien, está perfecto. Entonces x1 es igual a 1,81 metros. Y ahora sí tendrían que meter esa x1 al momento. Momento en x1 igual a, metiendo el momento, el valor del momento, metiendo la ecuación de momento x1 me va a dar un valor de menos 2,56 toneladas metro. Como pueden ver, mm, moroso, ¿no? Un poco moroso. Aquí lo más fácil era hacer momento de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque únicamente íbamos a tener esta distancia x1', por así decirlo. Entonces, esto sí está fácil. ¿Por qué? Porque esta distancia de acá, para determinar su Q, simplemente hubiera sido 3 veces X, ¿no? Entonces no hubiera tenido que afanarme a la hora de hacer estas decomposiciones. Y como estoy trabajando de derecha a izquierda, solamente tendría un triángulo en función de X. No como acá que tengo un triángulo y un rectángulo. Entonces es mucho más fácil hacerlo de derecha a izquierda cuando de triángulo se trata. Bien, no de derecha a izquierda, perdón, sino cuando hay triángulos es mucho más fácil trabajar en el sentido donde solo tengamos la parte triangular de la figura y no la trapezoidal, como en este caso. Bien, es mucho más fácil con la parte triangular. Entonces recomiendo que revisen el apunte que les voy a pasar porque ahí está resuelto de la otra manera, de derecha a izquierda. Pero está resuelto de tal manera de que primero hago cortantes y después integro para hacer momentos. Igual no es necesario integrar, ¿no? Pueden hacer cortante y después hacer momento aparte de este cero. Igual, como ya tienen la distancia x1, pues da igual, ¿no? ¿Tienen alguna duda respecto a este ejercicio o todo claro? Bueno, somos pocas personas, ¿no? Somos como unos tres y creo que ocho personas levantaron la manito para que sea virtual a las 2:30. Ah, Bueno, entonces este sería el último ejercicio que vamos a ver de viga. Bien, como pueden ver, quería verlo porque es bien completito. Tiene los dos tipos de carga, tres, ¿no? Si metemos la trapezoidal. Y tiene la determinación de momentos máximos para ambos casos. Bien, entonces siento que es perfecto, ¿no? Si ustedes saben hacer este ejercicio por su cuenta, créanme que van a poder calcular cualquier momento máximo en una, ya sea en una vía Gerber, en un pórtico, en una vía inclinada, donde ustedes quieran. ¿Ya? Si saben calcular los momentos máximos en una viga horizontal, saben calcularlo en los demás. Solo tienen que ingeniárselas un poco, ¿no? O sea, darse cuenta de cómo tienen que hacer el análisis y todo lo que corresponde. Bien, quería ver vigas Gerber más, pero si vemos un ejercicio de vigas Gerber, vamos a estar hasta las 4:30, casi 5. Y como solo somos cuatro, bueno, solo son tres, prefiero no hacerlo, ¿ok? Y ya en la clase de la siguiente semana vemos un ejercicio ya modelo de examen, ¿no? De 3 barras. Bien, entonces si no hay más dudas, eso es todo por hoy, ¿ok? Revisen los videos, practiquen, porque yo creo que ya está cerca, aparte del segundo parcial, yo creo que ya está cerca igual, perdón, aparte del primer parcial, yo creo que también ya está cerca el segundo examen práctico, ¿bien? Entonces vayan estudiando.